Capítulo 28, Personajes fuera de contexto, parte 7, Don Osvaldo Salilo. Un ancianito en un geriátrico no pareciera ser un personaje fuera de contexto. Sin embargo, las características del claustro de Osvaldo Salilo lo han transformado en un caso de excepción y digno de estudio. Cuando el señor Salilo cumplió los 89 años, su familia consideró que era hora de internarlo en un geriátrico, no porque su avanzada edad les generara problemas, sino porque tal vez se los pudiera llegar a generar. Viudo desde hacía 20 años, la salud de don Osvaldo era envidiable. Por tener la edad que tenía, caminaba derechito, no tenía problemas de reuma, ni del corazón o de los pulmones. Hasta la próstata le funcionaba tan bien que el chorrito que se le escapaba al mear era casi inexistente. Usaba anteojos solo para leer y tenía su cabellera completa y de un marcado color entrecano. ¿Y por qué entonces la familia lo llevó al geriátrico? Por las dudas. No sea cosa que al viejo le agarre una pataleta y tengamos que salir corriendo nosotros. Se defendían arteramente sus 3 hijos junto a sus 3 nueras. Volvía a cumplirse así la triste pero real máxima de que los padres dan todo por sus hijos, pero estos no dan nada por aquellos. El viejo vivía solo y no jodía a nadie, pero de todas maneras decidieron de común acuerdo internarlo en el geriátrico. Por supuesto, y en un alarde de humanidad hipócrita, lo llevaron al más caro de los hospicios para mayores adultos, como si el hecho de pagar el más costoso de los encierros cubriera el hecho de que de todas formas es un encierro. A la edad de 89 años, Osvaldo Salilo estaba perfectamente bien de salud, pero estaba cansado mentalmente. Ya no quería discutir con sus hijos acerca de si necesitaba o no estar controlado por alguien, o si el hecho de que lo sacaran del medio era o no una movida para poder disponer de los bienes inmuebles que el viejo había ido atesorando a lo largo de su existencia. La cuestión es que finalmente el viejo terminó en el mentado hospicio. Como es habitual en estos casos, durante los primeros tiempos los hijos iban a verlo todos los días. Sin embargo, con el transcurrir de los meses las visitas se fueron espaciando y al cabo de un año ya solo iban los fines de semana. Solían esos fines de semana llevarlos a sus casas y de esa manera consideraban cumplida su dosis de demostración de afecto afectado. Con el transcurrir del tiempo, los visitantes notaron un singular cambio en el comportamiento del viejo. Al principio, durante los primeros meses de su encierro, don Osvaldo se alegraba de la visita de sus hijos y nietos y de las eventuales salidas los fines de semana. Cada minuto compartido con ellos era para él una conexión con el mundo exterior, una conexión con el mundo real, no con ese mundo de fantasía que le mostraban la televisión que le ponían en la sala grande a la hora de comer. Esa tele solo le mostraba programas de chusmeríos y boludeces varias. Sus hijos, y sobre todo sus nietos, le daban un aire fresco a ese rancio claustro en el cual se consideraba encerrado. Pero transcurrido ese primer lapso temporal, la actitud del viejo comenzó a cambiar. Su reacción frente a las visitas fue haciéndose cada vez más hosca, como despreciándolas, y llegando al extremo de oponerse tenazmente a irse del geriátrico los fines de semana. El viejo terco no quería salir de ninguna manera. Sorprendidos por el cambio de actitud, los hijos le plantearon a los médicos si finalmente la mente del anciano, dada su longevidad, estaba desvariando, a lo cual la respuesta fue contundente. El viejo está mejor que todos nosotros juntos, le explicó en pocas palabras el gerontólogo. Don Osvaldo no tiene nada malo, ni en el cuerpo ni en la mente, comentaba el doctor. Realmente es un caso de excepción. Pero alguna explicación debe haber para semejante cambio, comentó el hijo más grande. Al viejo le encantaba salir y volver a sentirse vivo. ¿Se estará dejando morir?, preguntó una de las nueras. Existen casos donde los pacientes se tiran al abandono, aclaró el médico con aire de suficiencia. Claramente este no es el caso. Don Osvaldo se alimenta perfectamente y hace todos los ejercicios de manera impecable. Mentalmente está muy lúcido e inclusive si yo no supiera que tiene 89, no le creería. Hay algo que no cierra, volvió a sentenciar el hijo más grande. Me comprometo a hacer más averiguaciones, concluyó el médico. Debido a la actitud combativa de parte del viejo, con la que se encontraban los hijos en cada visita, finalmente dejaron de ir a verlo.
Sin embargo, seguían en contacto con los responsables de la salud del viejo. En una de las charlas con los médicos del asilo, uno de ellos les comentó que el fenómeno de no querer abandonar el lugar se había generalizado a la mayoría de los residentes, aunque era necesario hacer una salvedad. Dado que las mujeres generalmente sobreviven a los hombres, la población dentro del hospicio era mayormente femenina, y a medida que el doctor iba diciendo esto, se iba dando cuenta que las personas que no querían dejar el geriátrico eran todas mujeres, con la excepción obvia y ya conocida de don Osvaldo. Sin encontrar una clara relación entre estos dos fenómenos, la conversación discurrió luego por otros canales. El detonante de la situación fue cuando llegó el cumpleaños del viejo. Los hijos le habían preparado una gran fiesta sorpresa para los festejos de la nada despreciable cantidad de 90 años. El tema es que cuando lo fueron a buscar, después de mucho tiempo de no ir a verlo, no hubo una sola forma de sacarlo de ahí. Hubo discusiones y forcejeos, y hasta se comenta que volaron algunos cachetazos de parte del viejo a la voz de «Más respeto que soy tu padre». Atónitos ante lo inusual de la situación y sin saber qué hacer, recurrieron a los médicos presentes para que alguno les diera alguna explicación, cosa que naturalmente no sucedió, por lo que los médicos nada tenían que decir acerca de la salud del anciano. Mientras arreciaban las discusiones y como testigos inesperados de la situación, un camillero y un enfermero que conocían la interna de la cotidianeidad del lugar reían casi a carcajadas en un rincón. El más chico de los hijos de don Osvaldo, viendo la situación, se arrimó a preguntarles qué le causaba tanta gracia de la incómoda circunstancia. Nos reímos porque le preguntan a los médicos algo de lo que los tipos no tienen ni idea, comentó el camillero. Tu viejo está mejor que nosotros, terminó de acotar el otro enfermero. ¿Vos querés saber por qué tu papá no se quiere ir?, le preguntó al hijo. Sí, claro, algo le pasa. No creo que nos haya tomado tanto odio como para no querer ni siquiera festejar sus 90 años, intentó justificar el hijo. ¿Qué odio ni qué odio?, explicaba el camillero. El viejo no se va porque acá adentro la pasa bomba. ¿Vos creés que es casualidad que las viejas tampoco quieren irse desde que llegó tu viejo? No veo la relación, decía el hijo mientras seguía mirando cómo sus otros hermanos continuaban discutiendo con los médicos y con su padre. ¿Cómo que no ves la relación? Tu viejo se pasa todo el día, todos los días, cepillándose a todas las viejas habidas y por haber. Tu viejo vive enfiestado y las viejas de parabienes. ¿Cómo pretendés que sabiendo que son los últimos cartuchos que le quedan, los desperdicie no aprovechando el poco tiempo que le resta?, decía con cara risueña uno de los camilleros. Tu viejo nos confesó que desde que lo trajeron acá se le metió en la cabeza que es porque ustedes creen que él le queda poco tiempo y por lo tanto él decidió utilizarlo como mejor pueda antes de que se le agote, terminó de cerrar la idea el enfermero. Además el viejo es pillo. ¿Sabés qué hace? Se para en la puerta de las piezas de las viejas con la pelela en la mano y con el dedo golpea el borde y les dice: «Escuchá, viejita, así la tengo para vos», y las viejas salen casi corriendo. A veces, escondido en algún rincón, agregó el camillero, escuchamos a los viejos y te aseguro que el tuyo es un zarpado, pero a las viejas les encanta, les dice barbaridades y las viejas se derriten como si fueran pendejitas. Para mí, que se acuerdan de sus épocas doradas. ¿Te acordás cuando le decía entregá la raba? O chupate esta con rodilleras de vóley, se reían mientras contaba el enfermero. Déjenlo tranquilo a su papá, terminó solicitando el camillero. El viejo y su harem están de primera. Las viejas se turnan entre ellas para ir a la habitación de tu viejo. Está todo organizado. Desconcertado por la revelación, el más chico le comentó a los otros hijos la razón de tal comportamiento y sin tener muy en claro qué debían hacer de ahora en más, se fueron y no jodieron al viejo. Se supo más tarde que el fenómeno del geriátrico de las ancianas felices se difundió por los alrededores, lo cual generó un enorme flujo de viejas que querían hospedarse en dicho geriátrico. Ante la nueva demanda de clientes, los precios aumentaron y con ellos los dividendos para los dueños del instituto. Los hijos de don Osvaldo, sabedores de que el floreciente negocio era fruto del sacrificio de su padre, no dudaron en llegar en un arreglo con los dueños del inmueble de manera de establecer una relación gana-gana. Finalmente, don Osvaldo murió a los 115 años, comentando que lo mejor de toda su vida fueron los últimos 25. Capítulo 29. Personajes fuera de contexto, parte 8. Vladislao Soroka.
Imposible no reconocer lo aseverado por Jacobo Bó cuando se menciona la historia de Vladislao Soroka. Porque si se habla de gente extraña, este señor efectivamente lo era. Tipo de alrededor de 40 años, su verdadera edad era incierta y nunca se supo fehacientemente. Tal vez tuviera menos años de lo que aparentaba, pero su aspecto desarreglado y andrajoso, sus ropas raídas y mugrientas y su barba hirsuta y de meses sin recortar le agregaban una antigüedad que en realidad le era impropia. Él mismo no sabía la edad que tenía y este asunto, como casi todo en su vida, fue un misterio para aquellos que llegaron a tener alguna relación con él. Un día de enero del año 52 se apareció en una de las estancias de las afueras de Espeleta, ofreciendo cambiar trabajo por comida. Su castellano, en aquel primer contacto con la gente del lugar, era extremadamente pobre y tenía un marcado acento centroeuropeo. En lo poco que se le entendía, prometió estar tan solo un par de días para luego seguir camino, o eso fue lo que creyeron entender aquellos que lo vieron en aquella oportunidad. Sin embargo, aquella primera propuesta de un par de días se terminó transformando en 2 años. 2 años llenos de raras historias y anécdotas entrañables, canciones en dialectos extraños y recuerdos de un pasado tortuoso. 2 años en los cuales lograron atisbar algo de la compleja y oscura vida de Soroka. Aunque luego de estar un par de días trabajando en la estancia se supuso que era polaco, él nunca confirmó este hecho, como si al no hacerlo estuviera desvinculándose de una historia que por trágica merecía ser no contada y por ende olvidada. Y se supuso que era polaco porque un día el comisario del poblado más cercano, en una excursión de cacería de liebres por los bajíos que daban a los bañados aledaños a la estancia donde estaba trabajando Soroka, creyó reconocer en él a un loco que había escapado de la guerra en Europa y que había conocido unos años atrás deslomándose en el puerto. Y efectivamente eso era lo que hacía Soroka. Trabajaba como un desquiciado de sol a sol. Solo paraba a comer al mediodía y eventualmente a tomar un poco de agua si es que hacía mucho calor, haciendo con su accionar las delicias de sus empleadores. La única recompensa que pedía por su trabajo era la comida, e inclusive en ese aspecto era también extraño. Nunca hizo mención a la calidad de la comida, pero aquellos que pusieron en su plato la ración diaria se dieron cuenta rápidamente de que no comía carne, ya que devolvía el plato con el pedazo de carne intacto. En tales casos, el encargado de la cocina solía volver a servirle la parte vegetariana del menú, acción a la cual Soroka nunca objetaba. Si llegaba a haber asado, el asador le ponía especialmente para él algunas papas o batatas a las brasas, de manera de que no se quedara sin comer. Parco de palabras, nunca se supo si no hablaba por no demostrar lo poco que sabía de castellano o por si no tenía mucho que contar, aunque sus actitudes y su propio cuerpo hablaban por sí mismo. Aunque nunca se lo vio enfermo, su cuerpo, que al quedarse en cueros en días de mucho calor mostraba su verdadero color, era de un matiz blanco muy notorio, casi de una palidez enfermiza. Por otra parte, su color resaltaba entre los locales, ya que dicha palidez no era parte del estereotipo local. Además, su cuerpo mostraba extrañas cicatrices por todas partes que no daban la impresión de haber sido consecuencia de algún accidente. Estas estaban uniformemente distribuidas por todo su cuerpo, como si deliberadamente alguien se había tomado el trabajo de llenarlo de marcas. Nadie nunca se atrevió a preguntarle el origen de aquellas laceraciones, aunque algunos supusieron que tenían que estar relacionados con su extraña aversión a todo lo relacionado con la electricidad. Como un anómalo Frankenstein, pálido y lleno de cicatrices, Soroka guardaba la mayor distancia posible con todos aquellos aparatos que estuvieran relacionados con la electricidad. Aunque en aquella época a la estancia aún no había llegado el tendido eléctrico, sí había pilas para escuchar la radio o baterías dentro de las chatas de las estancieras. Estos acumuladores de bajo voltaje eran suficientes para que Soroka no entrara al recinto donde estuviera sonando la radio o no viajara de otra manera que no fuera a pie o eventualmente a caballo. Los ruidos fuertes lo ahuyentaban y cuando por alguna razón 2 o más personas se trenzaban en alguna discusión, cual si fuera un perro asustado por los truenos, se alejaba del lugar como queriendo poner distancia entre él y la fuente del ruido. Alguna vez, mientras trabajaba derribando talas con un hacha, se lo escuchó cantar en un extraño idioma indescifrable para los locales. Tal vez se sentía en esas condiciones en un ambiente parecido a su lugar natal,
cualquiera fuera el mismo, y su corazón, sintiéndose como en su casa, expresaba un poco de alegría que parecía haber perdido hacía tiempo. Daba la impresión, cuando se lo veía en esas circunstancias, de que era un hachero ruso en algún bosque siberiano. Nadie sabía qué era de su vida durante las horas de la noche. No había forma de que durmiera en el barracón de los peones, y desde el primer momento decidió dormir en algún lugar del monte sin que nadie supiera bien dónde ni por qué prefería semejante aislamiento. Nunca se supo dónde pasaba las noches de lluvia, ya que al otro día parecía totalmente seco y, como siempre, dispuesto a seguir trabajando como el día anterior. De todas maneras, todos pensaron que cuando llegara el invierno iba a recular en su decisión y terminaría integrándose al resto de los trabajadores, cosa que nunca sucedió. El invierno del año 53, un año y medio después de la aparición de Soroka en la estancia, fue particularmente crudo, y el patrón de la estancia le pidió encarecidamente que no durmiera a la intemperie debido a lo riguroso del clima, y es necesario aclararlo, el patrón no quería que se le enfermara a su mejor trabajador. El pedido encarecido hacia Soroka no era desinteresado. La presencia de un trabajador que no tenía problemas de horarios, ni de salarios, ni de condiciones laborales era una muy buena influencia para los otros peones. Esto, por supuesto, desde el capitalista punto de vista del patrón. Ante la insistencia del dueño de la estancia, Soroka solo decía en su gutural y casi ininteligible castellano: «No frío», y desaparecía al caer el sol. Una tarde, luego de 2 días de lluvias muy fuertes, finalmente el viento cambió hacia el gélido pampero del oeste y el tiempo escampó. Al cabo de un par de horas, el movimiento impetuoso de la masa de aire se calmó y la noche se presentó totalmente estrellada. «Mañana amanece helado», fue el comentario general, e inevitablemente todos pensaron dónde pasaría la noche ese extraño personaje que hacía ya un par de horas que había desaparecido, justamente desde que se había ido la última claridad del día. A la mañana siguiente, el paisaje era digno de una postal. La humedad impregnada en todas partes durante los días anteriores se había congelado, dando a todo el lugar el aspecto de una postal nórdica. De los aleros de los ranchos pendían estalactitas de hielo y los charcos de agua fangosa se habían convertido en pequeños bloques marrones, dando la impresión de estar en un enorme piso empedrado. Los árboles, totalmente blancos por la escarcha congelada que los cubría, contrastaban con el azul prístino de un cielo inmaculado. Desde la puerta trasera del barracón, que junto al casco principal de la estancia estaba sobre una suave loma del terreno, se podía ver el monte de talas que cubría la pendiente que separaba los terrenos altos de los bañados junto a la estancia. De entremedio del monte se veía claramente elevarse hacia el celeste del cielo un difuminado y casi etéreo hilo blanco de humo. Imaginándose que esto tenía algún tipo de relación con Soroka, que por otra parte no estaba al pie del cañón como todas las mañanas, hacia allí partieron el patrón junto con 2 peones. Si bien el monte era bastante tupido, los árboles no eran lo suficientemente altos como para impedirle seguir el rastro del humo. Tras andar unos minutos esquivando las ramas bajas de los talas, llegaron a un claro del monte donde la imagen los sorprendió. Al lado de un gran tronco de tala encendido a modo de enorme brasero y que era el origen de la columna de humo, estaba durmiendo en el piso, totalmente desnudo y con una bolsa conteniendo su ropa a un costado, el supuesto polaco en cuestión. Evidentemente el tronco había servido como fogata para guarecerse del frío y el calor generado no había permitido que la zona aledaña se congelara, permaneciendo Soroka caliente y seco. Lo más sorprendente de la situación fue ver que alrededor de la fogata y de Soroka había animales salvajes durmiendo tan plácidamente como él. Venados, gamos, cuises, zorros, ñandúes, comadrejas, ratones de campo, zorrinos y una variedad incontable de pájaros formaban un círculo en torno al personaje. Inclusive había unas cuantas liebres durmiendo al lado y sobre Soroka, como dándose calor mutuamente. La sorpresa de los hombres ante tan espectáculo fue mayúscula y la escena los dejó sin palabra. Sin emitir palabras y sin hacer ruidos, permanecieron junto al círculo, pero como si su presencia fuera detectada inmaterialmente por Soroka, éste se despertó sobresaltado y mirándolos fijamente. Lo primero que hizo fue mirar las carabinas que los hombres llevaban en sus hombros, carabinas que en realidad no tenían intención de matar a nadie, sino que solo eran parte de la costumbre de no salir desarmados cuando se iba al monte.
Con una agilidad animal y desconocida, saltó hacia donde estaban los hombres, interponiendo su desnudez entre estos y los animales, que aún permanecían en el círculo, y les gritó: «No matar». Los dos peones, asustados, salieron corriendo de regreso al casco principal. El patrón ni siquiera atinó a eso. Se quedó petrificado ante el rostro, ahora inhumano y de una ferocidad impropia, de Soroka. Luego de unos instantes que se le hicieron eternos, recobró su compostura y solo se animó a decirle que lo esperaba para el trabajo. Desde que sucedieron estos eventos, el comportamiento de Soroka nunca volvió a ser el mismo. Su habitual silencio se transformó en un constante refunfuñar en dialectos indescifrables. Su natural propensión al trabajo mudó a un esquivar todo lo que pudiera su responsabilidad laboral. Empezó a desaparecer antes de que cayera el sol e inclusive a veces durante largos periodos del día, sin que nadie supiera nada acerca de su paradero. Finalmente, un par de meses luego de los sucesos del monte, Soroka se presentó ante el patrón para decirle que se iba. Como con tantas otras cosas en su accionar, no hubo forma de hacerlo cambiar de opinión. Tampoco aclaró las razones, motivos, causas o circunstancias que lo habían llevado a tomar tal decisión. De nada sirvió el esfuerzo y los beneficios que le ofreciera el patrón para que el polaco se quedara. Viendo que la decisión sobre la partida era indeclinable, el patrón le ofreció dinero, ropa y comida para el camino, pero Soroka rechazó todas las ofertas. Saludó con un apretón de manos y sencillamente desapareció como había aparecido. Tiempo después, un carrero que hacía las veces de almacén ambulante dijo haberlo visto caminando al costado de la ruta rumbo al sur. Sin embargo, otros lugareños que se habían internado en el monte a cazar algún gamo comentaron haberlo visto para la misma época dentro de la foresta. Dicen que le saltó desde las ramas de un tala en el preciso momento en que le iban a disparar a su presa, salvando de esta forma la vida del animal. Cuando se recompusieron del susto, el susodicho ya no estaba. Los lugareños creen, de alguna manera ingenua y misteriosa, que Soroka se transformó en el bosque.